Con desprecio me dijo que no cocinaba para mí, solo para sus hijos. Guardé silencio ese día, pero cuando le llegaron los papeles de divorcio, sus gritos de indignación fueron más escandalosos que cualquier cena que alguna vez puso en la mesa. Era un martes, aunque los días ya se mezclaban entre sí con el cansancio del trabajo. Había llegado a casa alrededor de las 7, después de una jornada pesada, de esas que dejan un zumbido en los huesos. Lo único que deseaba era una cena tranquila en mi hogar, ese lugar que había comprado y pagado mucho antes de casarme con Jessica. Cuando nos casamos, hace ya 5 años, ella se mudó con sus 2 hijos, Ethan, de 16 años, y Sophie, de 14. En mi mente, la casa pasó a ser nuestro hogar, o al menos eso creía. Esa noche, el olor a pollo asado me recibió en la entrada y me relajó por un instante. Un plato sencillo, familiar, algo que me hacía pensar en calma. Al entrar a la cocina, vi a Jessica apoyada en el mostrador, mirando su teléfono. Los chicos estaban en la mesa con platos rebosantes de pollo, puré de papas y ejotes, riéndose de algún vídeo en el celular. Parecía una cena normal, un retrato de familia. Dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y dije con una sonrisa: «Huele delicioso, cariño». «Hola», contestaron los chicos sin apartar la vista del teléfono. Jessica, sin levantar la cabeza, solo murmuró un «hey». Me acerqué al gabinete, tomé un plato y caminé hacia la estufa para servirme. Pero en ese instante su voz fría cortó el ambiente. «No hay suficiente para ti». Me quedé quieto. Miré el platón, quedaba por lo menos medio pollo, abundante puré y verduras de sobra. Pensé que había oído mal. «¿Qué dijiste?», pregunté. Esta vez levantó la vista, con el rostro inexpresivo. «No hice suficiente para ti. La cena es para mí y para los niños». El silencio se apoderó de la mesa. Sophie y Ethan, que reían segundos antes, bajaron la mirada a sus platos, fingiendo no escuchar. Yo traté de suavizar la tensión. «Está bien, no necesito mucho. Me sirve un pedazo pequeño». Fue entonces cuando dijo las palabras que sellaron el destino de nuestro matrimonio. Me miró fijamente, sin emoción alguna, y pronunció: «No cocino para ti, Daniel. Solo cocino para mis hijos. Eres un hombre adulto, encárgate tú mismo». Regresó la vista a su teléfono, y el ambiente se volvió helado. Sentí que una llave invisible giraba dentro de mí, cerrando una puerta sin retorno. En ese momento entendí con absoluta claridad cuál era mi lugar. No era parte de la familia. Yo solo era el que financiaba todo. Sin discutir, devolví el plato al gabinete, tomé la pizza sobrante del fin de semana y calenté una rebanada en el microondas. La comí de pie en la barra, revisando noticias en mi celular. El silencio era ensordecedor. Cuando terminé, lavé el plato, lo guardé en el lavavajillas y me encerré en mi despacho. Ese instante marcó el final de nuestro matrimonio, aunque Jessica aún no lo supiera. Durante las 3 semanas siguientes lo resolví. No hubo reclamos ni escenas. Ella ya me había dejado claro mi papel en esa casa, y discutir sería tan inútil como que un casero pidiera a sus inquilinos que lo incluyeran en sus reuniones. Empecé a comprar mi propia comida al salir del trabajo. Lo justo para mí. Instalé una pequeña parrilla en el patio y cocinaba ahí: carne, hamburguesas, pollo. Cenaba solo, leyendo un libro bajo la luz exterior. Dejé de aportar al fondo familiar del supermercado. Las cuentas de la casa seguían pagadas, sí, pero el flujo de dinero que antes llenaba su cuenta personal se detuvo. Una semana después, Jessica apareció molesta en mi oficina. «La tarjeta del súper fue rechazada y no pusiste dinero en mi cuenta». Levanté la vista del portátil y respondí con calma: «Estoy siguiendo tu consejo. Ahora me ocupo de mi propia comida, así que ajusté el presupuesto». «Daniel, no es gracioso. Los chicos necesitan cosas. Los chicos pueden comer lo que yo preparo, siempre son bienvenidos. Y si necesitas dinero para ti y ellos, puedes usar la tarjeta de la cuenta conjunta». Esa cuenta, olvidada desde hacía años, apenas tenía unos cientos de dólares. Era legalmente de ambos, pero mínima comparada con lo que ella solía recibir. Su rostro mostró desconcierto. Estaba convencida de que yo actuaba por despecho por aquella cena, pero no entendía lo esencial. Yo simplemente había aceptado las nuevas reglas que ella misma había impuesto. Había trazado una línea que me dejaba fuera, y yo había decidido caminar al otro lado. Yo ya había tomado mi decisión, aunque en silencio. Mientras ella estallaba de enojo discutiendo sobre el presupuesto del supermercado, yo estaba dando pasos en otra dirección. Sin hacer ruido, pedí una cita con uno de los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Le expliqué toda la situación, el acuerdo prenupcial que firmamos, donde quedaba establecido con claridad que la casa y mis inversiones principales eran únicamente mías, además de 5 años de estados de cuenta bancarios que probaban que yo había sido el único proveedor de la familia. Incluso le relaté el incidente de la cena.
Él escuchó en silencio, con una mueca que parecía una sonrisa amarga, y me dijo que era uno de los ejemplos más claros de ruptura matrimonial que había escuchado en mucho tiempo. Acto seguido, redactó los documentos. El viernes por la tarde un notificador los entregó en nuestra casa. Me aseguré de estar presente. Estaba en el patio, asando un filete, cuando el hombre me saludó y le dio el sobre en sus manos. Jessica abrió el documento ahí mismo, en la sala. Primero se mostró confundida, luego incrédula y finalmente explotó en un ataque de furia. Salió al patio agitando las hojas en el aire. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios significa, Daniel? Gritó. Yo seguí volteando mi filete con calma. Es una petición de divorcio, Jessica. Su voz se quebró en un chillido que resonó en todo el patio. ¿Un divorcio? ¿En serio vas a acabar con nuestro matrimonio por una cena? ¿Vas a tirar 5 años a la basura por una tontería? La miré con serenidad. No, Jessica. No es por la cena. Termino esto porque comprendí que no soy tu esposo, soy tu casero, tu banquero. Solo fui el tipo que pagaba todo mientras tú te dedicabas únicamente a tus hijos. Tú misma lo dijiste, cocinas para tus hijos, no para mí. Pues bien, ahora aprenderás también a proveer para ellos. El gesto en su rostro cambió. Pasó de la furia soberbia a un pánico sincero. Por primera vez, entendió lo que ocurría. Nunca se trató del pollo. Se trataba de todo lo que había detrás. Y lo descubrió demasiado tarde. Actualización. Ha pasado una semana desde que recibió los documentos. Decir que el ambiente en esta casa es tenso sería como decir que el mar es apenas húmedo. Agradezco los comentarios y el apoyo que me han dado, me reconforta saber que no estoy loco por haber visto aquel episodio de la cena como la gota que colmó el vaso. Después del impacto inicial en el patio, la ansiedad de Jessica se transformó rápidamente en su estado habitual, indignación. Pasó todo el fin de semana encerrada en su habitación, haciendo llamadas furiosas, o recorriendo la casa con pasos pesados, alternando entre lágrimas y miradas llenas de odio hacia mí. Los niños prácticamente han desaparecido de escena, refugiados en sus cuartos. No los culpo. Su primera reacción fue llamar a su madre, Margaret. Poco después, Margaret me telefoneó, lista para la confrontación. Contesté sabiendo exactamente lo que iba a decir. Daniel, acabo de escuchar la cosa más absurda. Jessica está destrozada. ¿Es cierto que le pides el divorcio porque no te sirvió un plato de pollo? ¿Has perdido la razón? Manteniendo la calma le respondí. Con todo respeto, Margaret, esto no es por un plato de pollo. Es por algo mucho más profundo, por escuchar de su propia boca que yo no soy considerado parte de la familia a la que mantengo. Ese detalle fue solo un síntoma de un problema mayor. Ella perdió la compostura al otro lado de la línea. Estaba cansada. Tiene 2 hijos que cuidar. A veces un hombre debe ser adulto y hacerse su propio sándwich. De acuerdo, contesté. Y precisamente ahora estoy siendo adulto, haciéndome cargo de mis propios asuntos, de manera definitiva. Le di el nombre y el teléfono de mi abogado y le indiqué que, en adelante, los de Jessica hablaran con él. Terminé la llamada de manera educada. El siguiente movimiento de Jessica fue tratar de usar a los niños como arma. El lunes se me acercó con un aire ensayado de preocupación, los ojos rojos y una voz cargada de falsa ternura. Daniel, tenemos que pensar en los niños. Para ellos será muy duro. Se verán obligados a dejar esta casa, su escuela. ¿Realmente es justo que sufran todo esto solo por tu orgullo? La miré fijamente. Claro que he pensado en los niños, Jessica. Y me aseguraré de que no les falte lo necesario. Pero esta casa es un bien previo al matrimonio. Nuestro acuerdo prenupcial lo deja bien claro, jamás iba a ser parte de una herencia de mi parte. Donde vivan dependerá de ti y de tu capacidad de proveerles, algo que parece habérsete olvidado. La sola mención del prenupcial endureció su expresión. Creo que nunca lo tomó en serio, quizá pensó que era apenas un papel sin valor. Pero ahora la presión financiera empezaba a surtir efecto. Contrató a su propio abogado, alguien con fama de tiburón. Ayer mismo mi abogado recibió la primera carta formal. Las exigencias son un disparate, reclama el uso exclusivo de la casa, una pensión desorbitada y, para colmo, pretende que yo pague manutención por Ethan y Sophie. Su abogado intenta argumentar que, al haber ejercido un rol paterno durante 5 años, tengo una supuesta obligación implícita hacia ellos. Mi abogado soltó una carcajada apenas leyó esa parte de la demanda, pero no era una risa de diversión sino de incredulidad. Cerró el documento, se recostó en su silla y me miró como si estuviera viendo una jugada repetida en miles de casos anteriores. Daniel, esto es un manual de intimidación, me dijo. Exigen todo lo que se les ocurre para ver si logran arrancar aunque sea un poco más de lo que realmente corresponde. De inmediato redactamos una respuesta firme, directa y sin fisuras.
Allí dejamos muy claro que los términos del acuerdo prenupcial seguían siendo la base legal inquebrantable, la casa quedaba fuera de discusión, no había margen para negociar algo que me pertenecía antes del matrimonio y estaba protegido por contrato. Aún así, para que no dijeran que era despiadado, ofrecimos una pensión alimenticia razonable y limitada en el tiempo, únicamente para darle oportunidad de reacomodarse. Nada cercano a lo que Jessica pretendía. Y, por supuesto, rechazamos con firmeza cualquier intento de responsabilizarme económicamente por hijos que no eran míos. El padre biológico de ellos está vivo y hasta donde sé, en condiciones de asumir lo que le corresponde. El episodio más revelador ocurrió apenas 2 días atrás. Llegué a casa después de una jornada pesada de trabajo y, al abrir la puerta, el aroma me golpeó de inmediato, lasaña, mi plato favorito. El olor me trajo recuerdos de tiempos en los que las cosas parecían normales, cuando aún creía que el matrimonio tenía futuro. Jessica había preparado una bandeja enorme, recién salida del horno. Me recibió en la puerta con una sonrisa que no veía desde hacía años, una sonrisa que buscaba disfrazar todo lo que había hecho. Preparé la cena, me dijo con voz suave, como si quisiera sonar tierna. Para todos nosotros. En la mesa, por primera vez en semanas, había 4 lugares servidos. Era como una escena montada para una obra de teatro, cubiertos perfectamente alineados, servilletas dobladas con cuidado, incluso una botella de vino que sabía que me gustaba. Quería aparentar una vuelta a la normalidad. Pero yo ya no podía engañarme. Lo vi como lo que realmente era, una actuación desesperada, un intento de retroceder el tiempo y fingir que todo lo ocurrido en las últimas semanas no había pasado. Me limité a responder con cortesía. Gracias, Jessica, dije con tono neutro, sin mirarla demasiado, pero ya tengo planes. Caminé hacia mi oficina, cerré la puerta, y minutos después salí rumbo a un bar cercano. Me pedí una hamburguesa con una cerveza, y por primera vez en mucho tiempo cené tranquilo, sin esa tensión que ya se había vuelto costumbre en casa. Cuando crucé el umbral para irme, sentí sus ojos clavados en mi espalda como cuchillos. No era pena lo que reflejaba, sino miedo. No me extrañaba a mí, extrañaba mi dinero. No añoraba al esposo, sino la seguridad que yo representaba. Lo que buscaba no era recuperar nuestra relación, sino mantener intacto un estilo de vida cómodo en el que yo era únicamente el proveedor económico. Aquella lasaña no olía a disculpas. Olía a desesperación. Y nada en ella cambiaba la realidad. Actualización. Ha pasado un mes. El ambiente en la casa se volvió tan extraño que roza lo surrealista. Ya no hay discusiones abiertas, ni siquiera intentos de diálogo. Somos 2 desconocidos compartiendo techo, comunicándonos únicamente por mensajes de texto, y con más frecuencia aún, a través de nuestros abogados. Ella evita mirarme, y yo ya no busco confrontación innecesaria. La estrategia inicial de Jessica, esa de exigir absolutamente todo y esperar que algo quedara en pie, se estrelló contra la pared sólida de nuestro acuerdo prenupcial. Por más vueltas que su abogado intentara dar, no había espacio para reinterpretaciones. Un documento firmado, notariado y claro no se desarma con lágrimas ni con teatro. La casa es mía. Mis inversiones siguen intactas. Y la pretensión de manutención para los niños fue rechazada en la primera audiencia. El juez prácticamente se rió, levantó una ceja y desestimó el reclamo en minutos. Me contaron que la reacción de su abogado fue de pura rabia y que Jessica, incapaz de sostener la fachada, rompió en llanto en plena sala. Tras ese golpe, cambió de táctica. Entramos en la etapa de desgaste y maniobras sucias. Lo primero que noté fueron cargos extraños en una tarjeta de crédito conjunta que habíamos conservado para emergencias. Esa tarjeta llevaba años con saldo cero. De repente, aparecieron gastos en un spa de lujo, cenas costosas con amigas, un bolso de diseñador que costaba casi lo mismo que la cuota de un auto. Era obvio, intentaba acumular deudas maritales para que, en el reparto, yo quedara obligado a pagar la mitad. No me dejé sorprender. Llamé de inmediato a la compañía de la tarjeta, bloqueé la cuenta y la reporté como robada, porque después de la separación ella ya no estaba autorizada a usarla para antojos. Envié todos los extractos a mi abogado, quien rápidamente presentó una moción solicitando que toda deuda contraída por Jessica después de la fecha de separación quedara exclusivamente a su cargo. Cerramos otra puerta. Como ese plan no funcionó, intentó algo más personal, manipular a los niños. Una tarde la escuché hablar con Ethan por teléfono. Lloraba, con voz quebrada, diciéndole que yo quería sacarlos a la calle, que no me importaba lo que les pasara, que era un hombre cruel que los abandonaba. Intentaba pintarme como un monstruo. Pero no le salió como esperaba. Ethan tiene 16 años, ya no es un niño ingenuo. Entiende más de lo que su madre cree. Al día siguiente, con evidente nerviosismo, se acercó a mi oficina y golpeó la puerta. Era la primera vez en semanas que él tomaba la iniciativa de hablar conmigo.
Hola, Daniel, dijo con timidez. Mamá está muy alterada. Lo sé, Ethan. Siento mucho que tú y Sophie estén atrapados en medio de todo esto. Él bajó la mirada y murmuró. Mamá dice que nos vas a echar. Tu madre y yo estamos en proceso de divorcio, respondí sin alterar el tono. Esta es mi casa, y sí, en algún momento tendrán que mudarse, pero no los voy a dejar desamparados. Ella recibirá un acuerdo económico que le permitirá conseguir otro lugar. Él asintió, incómodo. Es que, aquella noche de la cena escuchamos lo que dijo mamá. Fue muy feo. Esas pocas palabras valieron más que cualquier argumento legal. Porque los niños lo habían visto con sus propios ojos. Ellos sabían la verdad. Creí que después de eso se calmaría, pero me equivocaba. La semana pasada llegó el golpe más bajo. Mi abogado me llamó con urgencia. Daniel, tienes que ver esto. Jessica presentó una moción de emergencia solicitando una audiencia inmediata. Te acusa de abuso emocional y pide una orden de alejamiento para sacarte de tu propia casa. Sentí como la sangre se me congelaba. Era un nivel completamente nuevo de manipulación. El documento estaba repleto de mentiras, presentaba mi silencio tras la discusión de la cena como maltrato psicológico y describía mi control de las finanzas como abuso económico. Todo un guión diseñado para intentar sacarme del hogar que es legalmente mío. Ayer fuimos al tribunal. Jessica subió al estrado y desplegó un espectáculo digno de un premio cinematográfico. Lloró, sollozó, describió entrecortada lo intimidada que se sentía conmigo. El teatro fue nauseabundo, pero efectivo para quien no conociera el trasfondo. Cuando llegó el turno de mi abogado, él no se rebajó a gritar ni a insultar. Simplemente se preparó para desmontar, una por una, todas las mentiras. Mi abogado no necesitó adornar nada, simplemente presentó hechos claros. Mostró el acuerdo prenupcial firmado por ambos, exhibió los estados de cuenta bancarios que demostraban mis aportes constantes, y luego trajo a colación el incidente de la cena. Con voz serena, se dirigió a la testigo. Señora Jessica Miller, ¿podría relatar al tribunal la conversación que tuvo con su esposo la noche del 16 de julio respecto a la cena? Ella de inmediato se puso a la defensiva, minimizando la situación. No fue nada, una discusión tonta por un pollo. Eso no fue lo que le pregunté, insistió mi abogado con firmeza. ¿Podría decirle al tribunal las palabras exactas que usted pronunció? Jessica comenzó a titubear, tratando de evadir, pero la mirada impaciente del juez la obligó a responder. Finalmente lo dijo, apenas audible. Le dije que yo no cocinaba para él, solo para mis hijos, y que se las arreglara solo. Mi abogado dejó que esas palabras quedaran flotando en la sala. Luego las remató. Así que usted le dijo al hombre que paga la hipoteca de la casa en la que vive, los servicios, el auto que conduce y hasta los víveres que compra, que no formaba parte de la comida familiar. Y ahora pretende que su reacción, el hecho de que decidiera, como usted misma lo expresó, arreglárselas solo, constituye un abuso que la hace temer por su seguridad. El juez me miró a mí, luego a Jessica y finalmente a su abogada. Con gesto serio, rechazó la moción en el acto. La calificó de un intento burdo y frívolo de manipular al sistema judicial y advirtió que, si llegaba a presentar algo similar de nuevo, consideraría sanciones contra ella y su representación legal. Salimos de la corte y sentí que podía volver a respirar. Ella había lanzado su ataque más fuerte y no solo había fallado, le había explotado en la cara. No era el final de la guerra, pero sí un punto de inflexión. La lucha ya no era por un acuerdo justo, sino por evitar las consecuencias inevitables de sus propias decisiones. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que cené solo un trozo de pizza recalentada frente a la barra de mi cocina. La semana pasada el divorcio quedó oficialmente finalizado. La guerra de desgaste llegó a su fin. Después de aquel fallido intento de conseguir una orden de restricción, la resistencia de Jessica se fue apagando. Su propio abogado, consciente de que estaba librando una batalla perdida y temiendo las sanciones del juez, le aconsejó aceptar el acuerdo que habíamos ofrecido desde el inicio, una división justa de los bienes adquiridos durante los 5 años de matrimonio y un año de pensión rehabilitadora para que pudiera estabilizarse y conseguir un empleo estable. Era más que razonable, aunque muy diferente a la vida de comodidad perpetua que ella exigía. Las últimas semanas en que todavía habitó la casa fueron extrañas. Ya no quedaba en ella rastro de pelea, solo un silencio agrio y resentido. Contrató una mudanza, y en un fin de semana, sacó todas sus pertenencias y las de los niños. Yo me mantuve al margen, pero presencié el momento en que cruzó la puerta por última vez. No me dirigió la mirada, solo cerró la puerta tras de sí. Ese silencio que quedó fue el sonido más pacífico que he escuchado en mi vida. ¿Y qué fue de ella? Los rumores me han contado que la realidad no tardó en golpearla con dureza. El dinero del acuerdo, que en el papel parecía mucho, se está consumiendo rápido con el costo de vida en la ciudad.
Tuvo que alquilar un pequeño departamento de 2 habitaciones en una zona poco atractiva. Se acabaron el jardín amplio, las encimeras de granito y los vestidores enormes. Por primera vez en más de 10 años, debió conseguir un empleo de tiempo completo. Trabaja como recepcionista en una clínica dental, según me dicen, no deja de quejarse, del apartamento, del presupuesto, del cansancio después de jornadas enteras. Está furiosa porque su vida fácil desapareció. Lo más revelador llegó con los hijos. Hace poco, Ethan, su hijo, me llamó. Está empezando a pensar en la universidad y buscaba mi consejo. Tuvimos una buena conversación, y al despedirse, me dijo algo que me conmovió profundamente: sabes, mamá está amargada. Grita mucho. Siempre repite que arruinaste su vida, pero no es cierto. Ella lo arruinó sola. Ahora lo entiendo. Ese reconocimiento valió más que cualquier victoria judicial. En cuanto a mí, la vida tomó un rumbo mucho mejor. Recuperé mi casa, siento que es mía de nuevo. He retomado proyectos que tenía pendientes, reconectado con amigos y aprendido a disfrutar de la tranquilidad. Sí, todo me costó dinero, desgaste emocional y noches sin dormir, pero lo que recuperé fue aún más valioso: mi dignidad. Al final, la verdadera revancha no fue un plan elaborado, sino dejar que las consecuencias de sus actos la alcanzaran. Ella siempre creyó que mi papel era mantenerla a ella y a sus hijos sin cuestionamientos, agradeciendo cualquier migaja de afecto que quisiera darme. Me veía como un proveedor, no como un compañero. Cuando pronunció aquellas palabras: eres un hombre adulto. Arréglatelas, pensó que me estaba humillando, pero en realidad me estaba liberando. ¿Me las arreglé? Sí. Aprendí a protegerme legalmente, a seguir adelante y a reconstruir mi vida. Hoy soy yo quien disfruta de la estabilidad que tanto anhelaba, mientras ella enfrenta la dura realidad de un día a día que nunca imaginó tener. Ahora es Jessica quien debe cargar con lo que alguna vez dio por sentado: pagar cada cuenta, ajustar cada gasto y aceptar que la comodidad que creía asegurada se esfumó para siempre. Su queja constante de que todo se arruinó por una simple cena revela lo poco que comprendió. Para ella siempre fue un capricho pasajero, para mí, en cambio, fue la prueba definitiva de que no era parte de su familia ni de su proyecto de vida. Lo irónico es que pensaba que esas palabras me hundirían, pero en realidad marcaron el inicio de mi libertad. Yo gané tranquilidad, independencia y respeto propio. Ella, en cambio, perdió no solo a un esposo, sino también el mundo de privilegios que creía eterno. Y esa diferencia, esa distancia tan grande entre lo que yo recuperé y lo que ella dejó escapar, es lo que me recuerda cada día que la justicia no siempre se dicta en un tribunal. A veces, la justicia llega sola, silenciosa, en forma de consecuencias inevitables.